El mundo es cada vez más pequeño. Las distancias se acortan y hoy día viajar de un continente a otro es algo casi habitual. Pero antes de emprender un viaje a determinadas regiones muy lejanas, es recomendable ir donde un médico para vacunarse. La vacunación es una medida preventiva contra enfermedades que en los países industrializados de Occidente están prácticamente erradicadas. Se trata de enfermedades que no hace mucho tiempo causaban innumerables víctimas humanas. Con el fin de evitar la muerte y en especial la amenaza de ser víctima de la viruela negra o hemorrágica, se indagaron diversas posibilidades a través de los tiempos. El fenómeno de la inmunización provocando deliberadamente infecciones leves era conocido desde la antigüedad. En la mayoría de las civilizaciones se conocían métodos de vacunación. En Asia Central, por ejemplo, se inoculaba pus fresco mediante pinchazos en la piel. En África, las esclavas eran vacunadas en edad infantil para evitar así su muerte prematura. La vacunación se practicaba también en Turquía. Las esclavas del Cáucaso podían conservar su proverbial belleza gracias a que estaban vacunadas. No fue casualidad, por lo tanto, que precisamente en Constantinopla, en el año 1715, la esposa del embajador inglés, Lady Mary Wortley Montagu, pudiera conocer y apreciar el método de vacunación. Tanta era su confianza en el mismo que decidió vacunar a su propio hijo contra la viruela. Ya de regreso en Inglaterra, convenció a la princesa de Gales para que hiciera vacunar también a sus hijos. El método de vacunación era totalmente desconocido en las Islas Británicas. Por eso el método se probó como medida de precaución en 7 condenados a muerte y en 6 niños huérfanos. La nueva profilaxis contra la viruela, la variolización, se extendió pronto por toda Inglaterra y no tardó en llegar también a la Europa continental. La variolización no era un método sin peligro. Aún no se dominaba suficientemente la atenuación del pus. Además eran transmitidas otras enfermedades, principalmente la sífilis. Más de una vacunación tuvo efecto mortal, de modo que era necesario encontrar rápidamente una vacuna segura. El médico y biólogo inglés Edward Jenner es el descubridor de la vacuna antivariólica. En calidad de médico rural, Jenner suele recorrer el condado de Gloucestershire de hacienda en hacienda. Frecuentemente tiene problemas con la denominada viruela bovina o vacuna, una enfermedad que aparece formando pústulas en los pezones de las vacas y que a veces afecta también a peones y criadas. En la mayoría de los casos es una enfermedad benigna. Una de las tareas de Edward Jenner es llevar a cabo la variolización. Con la punta de una aguja inyecta pus de pústulas virulosas humanas a través de la piel. Frecuentemente los hacendados ordenan vacunar a toda la familia y a la servidumbre. Jenner advierte en repetidas ocasiones que en algunos criados la vacuna no surte efecto. No en vano hay un dicho popular según el cual quien ha tenido una vez la viruela vacuna no enfermará jamás de la peligrosa viruela negra o hemorrágica. ¿No será que habiéndose contagiado a uno con la viruela vacuna, estará posiblemente inmunizado contra la negra? En cualquier caso, Jenner continúa sus investigaciones durante muchos años. Por fin, el 12 de mayo de 1796, lleva a cabo el experimento decisivo. En las cercanías hay una muchacha enferma de viruela vacuna. Jenner toma pus de las pústulas de la enferma y se lo inyecta a un niño de 8 años. El niño, llamado James Phipps, presenta los síntomas típicos de la viruela vacuna y se recupera tal y como esperaba Jenner. 6 semanas más tarde le inyecta sustancias pustulosas de la viruela verdadera. Ahora no aparece ningún síntoma de la enfermedad. Ello significa que la viruela vacuna, tratada artificialmente, puede proteger a una persona de la viruela negra.
La vacuna antivariólica tan urgentemente necesaria es descubierta por Jenner en 1796. En aquella época, la Royal Society de Londres era el centro de las ciencias. En ese foro, Jenner informó personalmente aquel mismo año del éxito de su experimento con James Phipps. A pesar del resultado positivo, los colegas de Jenner consideraron que la idea de que una epidemia animal pudiera prevenir al ser humano de una enfermedad mortal era demasiado aventurada. Y el informe escrito que Jenner había remitido a la Royal Society le fue devuelto, pero Jenner no pierde los ánimos. En una publicación 2 años más tarde, en 1798, rebate punto por punto las críticas de los adversarios de la vacuna. Su libro, Indagación sobre las causas y efectos de la vacuna de la viruela, se edita varias veces. A pesar de las burlas y de cierto escepticismo, la vacuna antivariólica descubierta por Jenner se impone en el uso práctico. En 1802, el Parlamento inglés le hace entrega de 8.000 libras esterlinas como agradecimiento de la nación. 5 años después, es galardonado nuevamente con el doble. Pasados 15 años, en 1823, Edward Jenner muere a los 74 años de edad. En el transcurso del siglo XIX, se implanta la vacunación obligatoria en la mayoría de los países europeos. Se sabe que es una medida preventiva que no ofrece protección para toda la vida, pero es posible alcanzarla repitiendo la inoculación. De este modo, se logra al menos combatir la viruela con éxito. Nadie sabía exactamente cómo funcionaba el proceso de inmunización. Pasó un siglo antes de que 2 investigadores alemanes, el médico Paul Ehrlich y el bacteriólogo Emil von Behring, pudieran explicarlo. Para estudiar medicina, Emil Behring ingresa en el ejército prusiano. En calidad de médico militar, se dedica a luchar contra las enfermedades infecciosas. En 1889 es destinado a Berlín, al Instituto de Higiene. Aquí es asistente de Robert Koch, un verdadero honor dada la fama de este. Behring se ocupa entonces de la inmunización en los animales. De la sangre de ovejas inmunizadas contra la difteria, obtiene un suero terapéutico o curativo. Por el momento, el suero solamente tiene efecto en las cobayas. Behring estima que es demasiado temprano para probarlo en seres humanos. El caso es que se necesita urgentemente un suero contra la difteria. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de membranas grisáceas en la garganta y en las amígdalas. A menudo, el último recurso es la incisión de la tráquea como operación de urgencia. En 1892, solamente en Alemania, la difteria causó más de 50.000 víctimas mortales. La producción del suero curativo es aún insuficiente en ese entonces. Robert Koch contrata un nuevo colaborador, Paul Ehrlich. Muchos años antes, Ehrlich había desarrollado su teoría sobre los procesos de inmunización. El organismo atacado por agentes patógenos reacciona con unos mecanismos de defensa típicos, activando el sistema inmunitario. Se forman así anticuerpos contra los gérmenes y sus correspondientes sustancias tóxicas. Los anticuerpos se adhieren a la superficie del cuerpo extraño. Unas células llamadas fagocitos descubren al invasor y acaban con él. Son instrumentos de defensa contra la enfermedad. Cuando se produce una nueva infección, el sistema inmunitario se acuerda de los anticuerpos que generó anteriormente y los distribuye rápidamente y en gran número. Los gérmenes patógenos son rechazados a tiempo antes de que se puedan multiplicar. Por efecto de la primera infección, en el organismo se ha creado una inmunidad activa. Si por el contrario se aplica al enfermo un suero animal que ya formó anticuerpos, se habla de una inmunidad pasiva. En este tipo de inmunidad debe incluirse la vacunación con el suero antidiftérico, elaborada por Ehrlich. Behring y Ehrlich se asocian para producir juntos el suero antidiftérico en mayores cantidades. En diciembre de 1892 inician la cooperación con la fábrica Hearst, que tiene una experiencia de muchos años en la producción industrial de colorantes.
El trabajo de los investigadores es difícil y complicado. A los caballos que han desarrollado anticuerpos contra la difteria se les extrae sangre y de ella se obtiene el suero para la vacuna. Por fin, en el año 1894 se consigue producir el suero en las cantidades deseadas. La seroterapia tiene un éxito completo y el número de víctimas mortales a causa de la difteria disminuye visiblemente. Es Paul Ehrlich quien controla la producción del suero en la empresa Hearst, y en 1896 se funda exclusivamente para él el Instituto Estatal para la Investigación y el Control del Suero. Ahora descubre un medicamento eficaz contra la sífilis, buscado desde hace mucho tiempo, el Salvarsan. Con él pasa la historia como fundador de la quimioterapia. Al mismo tiempo, Emil Behring se esfuerza, pero con menos éxito, en conseguir un suero curativo contra la tuberculosis. A partir de 1895, Behring es profesor de la Universidad de Marburgo, donde funda la empresa que lleva su nombre. En 1901, cuando ya se llama von Behring por haber recibido título nobiliario, es galardonado con el Premio Nobel de Medicina, y 7 años más tarde lo recibe también Paul Ehrlich. Paul Ehrlich fallece en 1915. 2 años después, el 31 de marzo de 1917, muere también Emil von Behring. En los años siguientes se desarrollaron nuevas y numerosas vacunas contra toda una serie de enfermedades. Las fábricas de colorantes, sobre todo, comenzaron a producir un número cada vez mayor de medicamentos y vacunas. Así surgieron los primeros consorcios farmacéuticos. Se iniciaron a escala mundial grandes campañas de vacunación contra enfermedades como la difteria y la viruela. Fue posible detener la propagación de terribles enfermedades causadas por virus como la fiebre amarilla y la parálisis infantil. Durante algún tiempo se llegó a tener la impresión de aproximarse a un mundo sin enfermedades mortales. Sin duda se trataba de un sueño que caracterizó el optimismo de los años 50, pero que fue superado por la realidad hace ya muchos años. La investigación actual se dirige principalmente contra gérmenes morbosos, virus sobre todo, que se adaptan rápidamente a nuevas vacunas. Por ejemplo, contra el virus de la gripe, pero muy en particular contra el causante del SIDA. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, pone a los investigadores ante nuevos desafíos. El desarrollo de la teoría de Paul Ehrlich sobre el efecto de las defensas propias del organismo, junto con los métodos de ingeniería genética, permiten tener al menos la esperanza de que se descubrirá un remedio eficaz. Los métodos de diagnóstico para descubrir las enfermedades sobre la base de la formación de anticuerpos han surgido igualmente de la seroterapia. Simultáneamente, enfermedades que se consideraban erradicadas hace tiempo reaparecen en determinadas regiones. Es el caso del cólera en Sudamérica y África. A pesar de las campañas intensivas de vacunación hasta en los rincones más apartados, no es posible evitar siempre nuevos casos de infección. Los fundamentos de la inmunología están hoy suficientemente investigados desde el punto de vista científico. Para muchas enfermedades, sin embargo, para las tropicales sobre todo, hay que elaborar nuevas vacunas y ponerlas al alcance de los países del tercer mundo principalmente. Es este un deber humanitario que corresponde a la política, a la industria y a la investigación.